artesanal y también muy natural. Este es nuestro mejor producto para preparar este tremendo cóctel Old Fashion. Vamos a la receta. El primer ingrediente principal que vamos a agregar a nuestra composición de nuestro Old Fashion va a ser azúcar rubia. Apóyate, ¿sí?, de 2 cucharaditas rasas de azúcar rubia. ¿Bien? Entonces vamos a dejarlo por acá. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los que se van conectando. Vamos a saludar Fabián y Camila. Hola Camila, ¿qué tal? Hola Fabián, ¿qué tal? Chicos, vamos, bueno, como siempre, vamos a esperar un ratito, 1 minuto, 2 minutos nomás, mientras se conectan todos. Y vamos a comenzar ya. Hoy día tenemos un especial de Pisco Sour. Como pueden ver, a ver, vamos a ver si se puede ver por acá. Tenemos algunos piscos de los cuales vamos a hablar. Tenemos pisco haba, guacar, horcón quemado, control C triple destilado. Tenemos una cajita de garbanzos, hay que ver para qué la vamos a utilizar. Y un vasito para... vamos a hablar igual de la cristalería y también el bitter, ya que es súper importante. Mati Castillo, ¿qué tal? Saludos Fabián. Boncha, bien. Bueno, por lo general, Bárbara, gracias. Sí, creo que me refería a la cabeza de gato, que era que decía ella, que es Camila. Sí, pero genial. Gusto en saludarte, Bárbara, y también Gabriel. Bueno, chicos, ustedes saben, esto en realidad es, vamos a tomarnos 1 minuto nomás para ver que se vaya juntando un poquito más de gente, porque vamos a hacer harta pregunta, vamos a conversar harto, entonces la idea es de que ustedes puedan, digamos, no se pierdan nada, ¿sí? Y que tengamos un poquito más de gente, vamos a comenzar muy pronto. Ya no se preocupen por eso. Yo los voy a recibir hoy día con un tema que me parece súper importante, que es el Pisco Sour. Y vamos a hablar aproximadamente 1 horita más o menos. Bueno, siempre decimos lo mismo y nos terminamos extendiendo. Ojalá que hoy día también sea la ocasión, justamente. Bueno, para los que no saben lo que está pasando acá atrás, ¿cierto? Es nuestro canal de YouTube. Los invito a suscribirse, ya somos más de 200 personas. Tenemos 5 videitos dando vuelta, Piscola, John Collins, pueden preparar hacer un gin tonic, ¿cierto? Un old fashion y un black russian o ruso negro, así que está bien entretenido en realidad. Mañana se viene justamente el estreno de nuestro nuevo cóctel que va a ser Pisco Sour, el cual lo vamos a preparar con un pisco súper especial que es el Gobernador. ¿Me podrías ayudar a traerme el Gobernador, por favor? Gracias. Y bueno, vamos a hablar hoy día del Pisco Sour, vamos a hablar de piscos, vamos a hablar de composiciones, de mezclas, de ingredientes, de muchas cosas de la cristalería. Vamos a analizar todo, ¿ya? Vamos a esperar que seamos un poquito más de 10 personas que estén mirando y comenzamos. Bien, al final siempre registra 100, 200, pero siempre son un poquito menos las que ven, así que vamos a comenzar con 10, ¿ya? Jimena Donoso, ¿qué tal, Jimena? Mucho gusto en saludarte. Ya, muchas gracias. Tenemos entonces el Gobernador por acá. Se suma a la familia y ya tenemos 5 interesantes piscos de los cuales hablar un poco. Bien. Bien, Gabriel, bueno, me gustaría darte el pase en realidad. Tú como siempre estás bien activo, ¿cierto? En nuestros videos que hacemos streaming y todo, ¿cierto? Me gustaría, si tienes alguna pregunta, quizás que podemos ir dejando para que las personas que vienen sumándose a la transmisión, ¿cierto? Vayan entendiendo y a medida que vayamos avanzando, cuando lleguemos al punto ideal, respondemos inmediatamente esa pregunta, ¿ya? O si alguien quiere en realidad igual, pueden dejar una interrogante, dejen una preguntita y vamos a ir trabajando a la medida que vayamos avanzando, ¿ya? Víctor Burgos, hola Víctor, ¿qué tal? Víctor, disculpa, pero te he enviado un mensaje, así que respóndemelo porque tenemos que solucionar algunas cosas, así que eso nomás, ya está todo bien en realidad, esperamos tu respuesta para ver el tema de la certificación, ya es solamente eso, así que aprovechá de dejártelo por acá. El Gobernador tiene una sola variedad, sí, hasta donde yo sé, en realidad, bueno, traté de comunicarme con Negro Cofré, pero estaba con algunas cosas en realidad para hacer, así que no creo que se pueda sumar, ¿ya? Pero sí, hasta el momento es una sola variedad.
con la que ha roto en realidad todos los esquemas. Este pisco está presente en todo el mundo en realidad. Sí, claro, o sea, de hecho es la misma botella que he ido cambiando con diferentes etiquetas nomás. Al Mood Bar, chicos, los chicos de Castro, ¿viste? Muy bien, mucho gusto en saludarlos. Bien, entonces... Bueno, lo que vamos a hacer hoy día, ¿cierto? Vamos a ir conversando un poco de lo que es justamente el pisco sour. Yo sé que a muchas personas de ustedes, tanto bartenders como no bartenders que están viendo la transmisión, les gusta el pisco sour y yo tengo una apreciación personal. Me encanta, por ejemplo, cuando un bartender prepara un buen pisco sour. Yo creo que una persona que va a un bar, por ejemplo, debería, no sé, o sea, todos tienen libre albedrío de poder hacer lo que quieran en realidad, pero a mi parecer yo creo que sería una buena manera de comenzar con un cóctel probando un pisco sour, ¿cierto? Imaginémonos que vamos a ir a comer algo, por ende podemos maridar el pisco sour, podemos complementarlo con alguna preparación del bar, por ejemplo, de la cocina en este caso, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo importante es ir analizando cuánta cantidad de pisco vamos a dosificar, qué pisco es el que les gusta a ustedes, por ejemplo, cómo preparan ustedes el pisco, algunos en casa lo preparan en licuadora, algunos en coctelera. Vamos a ir conversando, la idea es de que ustedes puedan, digamos, dejar todas sus interrogantes por aquí. Ya escriban todo lo que tengan, yo voy a ir leyendo la mayoría de cosas que pueda y vamos a ir respondiendo. ¿Ya? Bueno, primero que todo, a mí me gustaría ir analizando, ¿cierto?, este tipo de interacción que vamos a ir teniendo con una particularidad súper importante que es la cristalería. Ya, yo creo que en realidad me gustaría preguntarles a ustedes, lo que están viendo la transmisión, ¿cierto? ¿En qué cristalería, por ejemplo, les gusta a ustedes tomar el pisco sour? ¿O en qué cristalería, cierto, les gusta preparar el pisco sour? Yo creo que sería una buena pregunta para poder comenzar. Ahí sé que voy leyendo para que vayamos avanzando. Podríamos hablar también de la espuma, sea huevo o aquafaba. Bueno, no sé si toda la gente que está viendo la transmisión pueda entender un poquito lo que es la aquafaba o quizás lo hayan escuchado por algún lado, ¿cierto? Sí, vamos a hablar justamente de eso, por eso me gustaría comenzar desde abajo hacia arriba, ¿ya? O sea, desde lo básico hasta lo más esencial para poder ir haciendo un camino, una línea de tiempo en este caso, para tener la estructura bien clara de lo que vamos a hacer, ¿ya? Bueno, para los que se vienen sumando también, vamos a ver hoy día, vamos a hablar del pisco sour, ya que es súper, súper importante. Yo creo que es un cóctel maravilloso, es un cóctel espectacular que en realidad nos identifica también como chilenos. No sé si hay algún peruano quizás que esté en la transmisión, si no, vayan a buscarlo, porque me gustaría que conversemos en realidad de todo eso. O sea, siempre, por ejemplo, viene no sé, como un comentario súper adjunto a todo este tema de la conversación, que es si el pisco sour es chileno o el pisco sour es peruano. Entonces ahí vamos a ir viendo un poquito, ¿ya? Eh, Eso vamos a ir respondiéndolo todo. Esto en realidad, más que una clase, es un tema de conversación, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a hacer. Claudio, ¿qué tal? Hola, mucho gusto en saludarte, tanto tiempo. Buscaré algún pata, sí, busca algún causa, algún pata, que vengan, que se sumen. Si en realidad la idea es justamente Charlie Bazán Celestino, aquí estoy, po. Bien, Charlie Bazán, bueno, sale Lizama. Ya, chicos, bueno, lo primero que yo le quiero comentar, ¿cierto? Es justamente que, a mi parecer, ¿cierto? El pisco sour ha sufrido una variación súper súper importante. Por ejemplo, creo que fue hace 2 años atrás que hubo un grupo en donde nos invitaron para ir a La Serena. Creo que era la fecha por el 15 de mayo. Ya para la gente que no sabe, para que lo vayan anotando también, si quieren, lo pueden dejar anotado en los comentarios, así queda registrado. El video lo vamos a guardar y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que es Escuela... No, perdón, es Marco Muñoz. Bien, es Marco Muñoz ahí en YouTube y pueden encontrar todos los videos que están pasando también por la pantalla de acá atrás, ¿cierto? Y va a quedar este material de respaldo. Bueno, creo que eran 2 años atrás, nos invitan a La Serena y nos comentan que habíamos sido como de alguna manera seleccionados, ¿cierto?
para ir a conversar, bien, era un conversatorio en realidad, en donde íbamos a em, identificar, ¿cierto? Y, digamos, proyectar el tema del pisco sour en Chile, ¿ya? Por ejemplo, una de las cosas más importantes, yo tuve un curso esa fecha, por ende no pude ir, pero sí fue una persona cercana a mí que en realidad es, en base a eso, lo que les voy a comentar, ¿bien? Bueno, lo que pasa en realidad era que lo que se estaba tratando de ver era en qué tipo de cristalería, por ejemplo, podíamos servir el pisco sour. Yo creo que eso igual ha ido cambiando mucho tiempo. Yo les voy a contar un poquito de mi experiencia. Yo tengo 32 años, pero comencé con la coctelería desde muy pequeño, desde que tengo memoria prácticamente. O sea, no como un bartender, hoy estamos claros de eso, pero sí mezclando sabores y probando, etcétera. Entonces, me tocaba mucho identificar los paladares de la gente, el paladar de consumo. Acuérdense que antes se ocupaba azúcar flor, la gente tomaba, por ejemplo, un pisco sour diciendo que era un aperitivo y era quizás lo más lejos de ser aperitivo. Y también es importante entender que la International Bartenders Association, que es la IVA, de la cual nosotros nos apoyamos mucho, digamos, en nuestras transmisiones y también en nuestra institución, en nuestra escuela. Nosotros formamos bartenders de Arica a Punta Arenas y tenemos que estar actualizados también en cuanto a todo lo que es el contenido que tenemos que estudiar para poder enseñar de la mejor manera. Entonces, en la página de la IVA, yo creo que, bueno, si ustedes no la saben, ¿cierto? A ver si alguien me puede ayudar quizás en los comentarios, es www.iva slash, o sea, guión alto, ¿cierto? world.com. Bien, buena chance de aprender más. Saludos a todos desde Chillán. Bien, hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte. Bien, vamos a conversar un poquito, así que los quiero bastante activos para que vayan dejando sus interrogantes, preguntas, todo lo que sea para poder ir haciendo esto mucho más didáctico, ¿ya? Entonces, estábamos justamente, digamos, como en los años 80, ¿ya? En los años 80 la gente llegaba a un bar, por ejemplo, y tomaba un pisco sour y una vaina como un aperitivo. Entendamos que al día de hoy, y siempre ha sido así, pero antes era una creencia quizás que no se respetaba mucho, bien, que eran los aperitivos. Un aperitivo, para que ustedes lo tengan presente, es un cóctel o una bebida que te va a generar salivación y por ende va a estimular tu apetito. Va a hacer un juego con los jugos gástricos, ¿cierto? Y bueno, esencialmente vas a tener una sensación de hambre en un tiempo muy corto. Bien, entonces, la receta del pisco sour, por ejemplo, vamos a ir conversando, ¿ya? A seguir aprendiendo. Jota, gusto en saludarte, qué bueno que estés acá. Ya me encuentro fuera de las barras, pero de un gran... Ah, perfecto. Muchas gracias. No, tranquilo, vamos a volver todos pronto. Así que, bueno, si estás quizás en un paréntesis, dale, aprovéchalo, pero claro, sigamos refrescando porque es súper súper importante. Lourdes Santana, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte. Desde Castro me imagino que estás todavía. Bien, vamos a comenzar. Tenemos un súper buen número de personas, así que vamos a comenzar bien hablando justamente lo que nos convoca, es el pisco sour. Yo creo que a muchas personas les gusta el pisco sour y vamos a ir hablando, ¿cierto?, justamente de la evolución del mismo. Yo les quiero comentar, por ejemplo, que hoy en día la International Bartender Association, o la IVA, ¿cierto?, justamente hace una modificación en su receta y antiguamente, por ejemplo, estaba en 45 mililitros de pisco. Hoy en día está en 60 mililitros de pisco y en realidad sube bastante, o sea, 15 mililitros de un destilado es bastante, digamos, bastante más de lo que se podía esperar porque las dosificaciones hacia abajo, es decir, el jugo de limón con el sirope simple no se modifican en nada. Entonces, en vez de ser un cóctel que sea más dulce o más cítrico, simplemente es más fuerte. Hay algo súper importante que no especifica, y para mí igual lo encuentro genial porque lo puedes interpretar de la manera que tú quieras. No indica, por ejemplo, si es chileno o si es peruano. Entonces, digamos que en Chile podemos decir que el que está en la IVA sí es chileno, porque no dice ningún tipo de pisco, no dice Peruvian pisco, no dice Chilean pisco. Entendamos que la página está en inglés, por supuesto. Bien, hola Brodka, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien,
Entonces, vamos a comenzar para darle, ¿cierto?, una línea y una pauta en realidad a lo que vamos a conversar hoy día para poder hablar algo súper, súper importante. Bien, quiero hacerles una pregunta para comenzar, para ir, digamos, ¿cómo es que se llama? Nivelando el contenido para poder ir avanzando. Quiero que me comenten qué recomiendas en el sour, azúcar, flor o syrup. Ya. Aravena, me suena Aravena, dame un segundo, ya te voy a reconocer. Aravena, lo voy a dejar anotado. Ya, bueno, vamos a hablar del cítrico y comenzamos inmediatamente con el dulce, ¿ya? Vamos a dejarlo acá, cítrico, y comenzamos con el dulce. Tenemos otra pregunta, ¿a qué se debió ese cambio en el volumen del pisco que fue en aumento? Vamos a hablarlo ahora porque es súper interesante. Yo creo que más que haber como una regla de eso, yo creo que cada uno puede sacar como sus propias apreciaciones. Y yo tengo mi apreciación, así que se las voy a contar cuando lleguemos a la parte del destilado. Lo primero que tenemos que entender es de que el pisco sour tiene 4 ingredientes líquidos, ¿ya? O sea, los que van en composición en la coctelera. O sea, va a ser jugo de limón, sirup simple, pisco y clara de huevo. Bien, en este caso, clara de huevo. O sea, vamos a dejarlo como clara de huevo, como que tiene que ver un agente emulsionante, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces vamos a dejar la pregunta acá del sirup o del azúcar flor, ¿bien? Ya. Entonces, primero que todo, vamos a hablar un poquito del limón. ¿Qué limón a ustedes les gusta, por ejemplo, para hacer un pisco sour? ¿Les gusta el limón amarillo? ¿Les gusta el limón sutil? A algunos les gusta el limón de pica, por ejemplo. Bueno, entendiendo que de esos 3 principales limones que vamos a utilizar en Chile, ¿cierto? Primero que todo yo me gustaría comentarles a ustedes que descarten, ¿cierto?, el pisco, o sea, perdón, el limón de pica, ¿ya? El limón de pica tiene, bueno, mira, también, aparte puedes hacer un mix de cítricos, sí, o sea, está bastante bueno. Ojo, que vamos a conversar de hacer un pisco sour ideal. Bien, y vamos a hablar de hacer un pisco sour en un bar, lo que nos puede afectar también a los costos y ver si podemos hacer un mix de cítricos o podemos en realidad inclinarnos por un solo estilo o tipo de limones para poder, digamos, ir preparando. Ya, entonces estábamos retomando que el limón de pica, por ejemplo, es un limón que yo lo descartaría inmediatamente. Bien, el limón de pica, déjenlo para la cocina, ¿ya? ¿Por qué se los digo que lo dejen pues en la cocina? Porque en realidad el limón de pica es muy pequeño. Bien, al ser muy pequeño ya no vas a tener quizás la misma facilidad para poder exprimirlo como un limón más grande. Bien, yo he visto, chicos, en realidad en toda la experiencia que he tenido, por ejemplo, yendo del local en local, haciendo capacitaciones, conversando con bartenders, conversando con dueños de local, etcétera. Me he encontrado, por ejemplo, y he visto que muchas veces hay un bartender con un guante y está exprimiendo un limón de pica, por ejemplo, y tiene, o sea, mira, yo creo que esa es la manera, porque más de eso no es un limón. Entonces, he visto que hay heridas, he visto cortes, he visto en realidad algo que no es ideal de ver. O sea, a ese bartender, por ejemplo, que está exprimiendo, ponte tú, kilos de limón de pica, le va a tomar 2 o 3 veces el tiempo que le lleva, ¿cierto?, exprimir un limón normal, como un amarillo o un sutil en este caso, por el tamaño. Entonces, el limón de pica, olvídense de él, déjenlo para cocina, porque además es un limón que es mucho más amargo y también tiene pepas en su composición. Eso quiere decir que las pepas pueden ser un gran enemigo tuyo al momento de colar también. O sea, tienes y vas a tener que tener un resguardo muy, muy cuidadoso al momento de trabajar con el limón de pica, por ejemplo. Bien, entonces nos quedan 2 opciones, que es limón sutil y limón amarillo. Bien, por ejemplo, Fabián Chubarno dice, no, me gusta jugar con los diferentes tipos de cítricos, ¿cierto? De citricidad. Por supuesto, pero no hay que descuidar que todo radica en base al pisco que vamos a utilizar. Mira, yo creo que para los que se están igual sumando a la transmisión, ¿cierto? Tenemos unos piscos seleccionados acá de los cuales vamos a conversar. Tenemos pisco haba, bien, tenemos pisco huacar, tenemos horcón quemado, control C triple destilado y tenemos el gobernador. Así que vamos a hablar harto igual de los piscos, que es súper importante. O sea, está súper bien entender de que podemos darle una citricidad diferente a un cóctel, por ejemplo,
Y no te digo que no en realidad, o sea, te quiero solamente graficar que quizás menos es más, pero también hay que entender el limón en base al destilado que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo creo que una contrapregunta buena sería para ti, Fabián, por ejemplo, ¿con qué pisco ustedes preparan en el bar? ¿Cierto? Que es Cunge, si no me equivoco, en Castro. Eh, ¿Con qué pisco ustedes preparan el pisco sour, por ejemplo? Mira, tenemos acá un comentario. El limón sutil es más aromático, me gusta más en lo personal. Mira, tenemos Waiki Bartender. Ya, perfecto. Limón sutil es más aromático. Sí, bueno, en realidad, analizando el factor aroma, por ejemplo, quizás no es lo más esencial que tenemos que buscar en un limón. O sea, entendemos que el pisco sour se compone de tres ingredientes principales, bien, que es jugo de limón, sirup simple o azúcar, ¿cierto? Y el destilado. Entonces, lo que nos va a aportar el limón, solamente vamos a buscar citricidad. Bien, porque el aroma vamos a potenciarlo al final como un quinto elemento de nuestro cóctel y eso, digamos, se va a graficar justamente con los bitters. Bien, recuerden la función que vamos a hablar también de la función del bitter al final de este live, perdón, que va a ser el tópico final para poder analizarlo. Bien, pero también, por una parte, podríamos utilizar las pieles de ese limón sutil para poder aromatizar también el cóctel, así que vamos a dejarlo stand-by. Bien, a mi parecer siento que el limón de pica le agrega el amargo ya que suelta su esencia. Ya, sí, por supuesto. O sea, yo he visto, por ejemplo, mucho bartender que ha hecho pisco sour con limón de pica en licuadora y después tienen que o sea, colarlo y doble colarlo y después ponerlo a la coctelera y después agitarlo y después el agitado con hielo o sin hielo. Entonces, de repente son muchos pasos que quizás no es tan esencial. Bien, la idea es que vamos a conversar también de algún concepto que todos han escuchado en su vida, que es el menos es más. Y que aplica para todo en realidad, bien, no solamente para los bartenders. Tenemos acá, por ejemplo, dice, el margen de pérdida de un pica es mucho mayor con respecto a un sutil que no tiene pepas y concentra mucho jugo. Por supuesto, eso es algo muy importante. Entonces, mira, a mí algo que me hizo, por ejemplo, entender mejor la coctelería a nivel nacional fue justamente cuando tuve la posibilidad de viajar desde Arica a Punta Arenas. Bien, o sea, ahí pude comparar el consumo, por ejemplo, del norte de Chile y el norte de Chile, chicos, déjenme decirles, los chicos que están que saben la transmisión de Arica, Iquique, Copiapó, Calama, Antofagasta, Coquimbo, La Serena, no conocen el limón, o sea, obviamente que lo conocen, pero no trabajan el limón amarillo, trabajan el limón sutil. Netamente por temas de territorio, ¿cierto? Por temas de terruño, por temas de condiciones, por temas de precio. Eso es un tema muy importante. Por ejemplo, Fabián que tenemos acá, ¿cierto? En la transmisión, él está en Castro. Y en Castro, todas las frutas y verduras son más caras. Entonces, si yo tengo un bar, por ejemplo, en un sector que yo sé que me va a costar mucho más conseguirme los insumos en cuanto a dinero, quizás yo voy a privilegiar el limón amarillo. Bien, déjenme decirles también, porque esto también lo he visto y se me viene a la mente, pero inmediatamente. También he visto, por ejemplo, los chicos acá en Santiago, donde estamos en un punto central, ¿cierto?, de abastecimiento, o sea, desde el norte hacia acá y desde el norte y desde el sur. Entonces, lo importante de eso es de que hay que analizar que yo he visto, por ejemplo, a dueños de local que para disminuir los costos, por ejemplo, de producción, ¿cierto? Disminuyen también la calidad. He visto, por ejemplo, un 50-50, un 50-50 entre limón amarillo y limón sucedáneo, por ejemplo. Yo les hago una pregunta a ustedes, bartenders, que están viendo la transmisión. ¿A ustedes les gustaría o les parece, por ejemplo, adecuado el darle un sucedáneo? Es decir, un limón que no es limón a un cliente o algún invitado o algún amigo o en su casa, por ejemplo. Yo creo que esa respuesta es bastante lógica, ¿cierto? Yo creo que nadie quiere eso en realidad. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque soy un fiel creyente de que el bartender es quien debe imponerse justamente en ese aspecto. O sea, el bartender tiene que ser la persona que ponga el punto sobre la I y decir, no, ¿sabes qué? Yo no lo voy a permitir esto en realidad.
Eh, ¿Por qué? Porque justamente los costos se pueden mejorar, pero no por eso vas a sacrificar, ¿cierto?, la experiencia del cliente, porque si un cliente identifica, por ejemplo, lo que yo les acabo de comentar, es un cliente que nunca más va a volver al lugar donde estamos trabajando. Entonces, eso es súper importante. Si bien un bartender no está relacionado, o sea, que según yo sí, por eso lo entiendo de esa manera, que un bartender está relacionado con los números de un bar, debiese estar relacionado. ¿Por qué? Porque justamente es ahí cuando tú vas a identificar cuándo invertir, cómo invertir, cuánto invertir y cuándo está o cuándo puedes, ¿cierto?, solicitar o conversar para que hagan un aumento, para que te hagan un aumento de sueldo. Yo conozco bartenders chicos que llevan años trabajando, 15, 20, 30 años algunos, y algunos comienzan con el mismo sueldo o han tenido algunas variaciones, aumentos, etcétera, pero no todos. Entiendan una cosa, el empleador siempre va a querer disponer de esa fuerza de trabajo con el menor gasto posible. Bien, eso es tan simple como que yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, si harían lo mismo quizás en un local. Entonces, hay diferentes tipos de jefes, chicos, eso tienen que tenerlo muy claro, ¿ya? Por eso es importante que ustedes trabajen en establecimientos donde el dueño del local sea un tipo que tiene conciencia de lo que está haciendo y tiene conocimiento más, o sea, mejor aún, de lo que pasa en el bar, ¿bien? Entonces, estamos analizando justamente el cítrico, ¿cierto? Con el sour, con el limón sutil, el sour logra su equilibrio. Esmeralda, Alto del Carmen 35. Ya, esa era la pregunta, perfecto. ¿Me podrías aclarar cuál sería el limón sutil? Sí, por supuesto, dame un segundo, vamos a ir leyendo los comentarios. El sutil dice, tiene la facilidad, perdón, tiene la facilidad que la cáscara tiene mucho aceite y poder hacer un óleo sacarum. Sí, sí, por supuesto. Bueno, vamos a conversar, ¿bien? De hecho, vamos a ir desde lo más esencial hacia, digamos, lo más complicado en este caso, ¿ya? O sea, desde lo básico a lo esencial y de lo esencial a lo específico, ¿bien? Como ya son las nuevas tendencias y todo lo que estamos conversando ahí. Entonces, a mi parecer, desde mi punto de vista, ¿cierto? El pisco sour tiene que tener, primero que todo, un buen pisco. Y para eso tenemos que identificar el cítrico que vamos a trabajar. Entonces, lo que yo le estaba comentando es que en el norte de Chile, por ejemplo, se privilegia mucho más el limón sutil y por ende allá se trabaja con piscos más, digamos, transparentes. Bien, o sea, piscos que quizá tienen una guarda, pero no están, digamos, alterados, por así decirlo. O sea, no tienen chip de barrica roble y eso en realidad es una ayuda bastante esencial porque ese es uno de los primeros puntos de por qué las personas que están en el extranjero no privilegian nuestro pisco y si no, o sea, en cambio privilegian el peruano. Bien, es porque algunas marcas, por ejemplo Mistral, como fue en su caso, ellos le añadían caramelo y vainillina, ¿cierto?, a la composición, además de chips de barrica de roble. Eso quería decir que un añejamiento natural y neutral de un año o de 2 años, por ejemplo, tú lo podías llevar incluso a 10 o 8 años. O sea, es muy simple entender de por qué también, por ejemplo, el horcón quemado, que es un pisco que pasa por una barrica de roble americano, eso quiere decir que es una madera activa que va a entregar propiedades. Por ejemplo, acá tenemos un gran pisco y este en particular tiene 3 años de añejamiento en barrica de roble. No es una barrica de Raulí, por ejemplo, que es una barrica inactiva. Bien, esta es una barrica totalmente activa, la cual te va a entregar, obviamente, coloración, ¿cierto? Un cromático diferente, te va a entregar el aroma y te va a entregar mucho sabor también. Entonces, suponte que el Mistral pasa aproximadamente de un año en barrica, bien, y este pasa 3 años. Entonces aquí tú te das cuenta que esta es la coloración natural que debe tener un destilado al añejarse por 3 años. Es muy simple comparar este producto con una Habana de 3 años blanco, por ejemplo, que se le llama blanco, pero no es blanco, es un color así como un dorado muy pálido, como este de acá. Entonces, ¿por qué el Mistral, por ejemplo, que teniendo tan poco tiempo de guarda, por qué tiene ese cromático? Es justamente porque se altera, o sea, no es que se altere, no lo entiendan como algo negativo en realidad. Tómenlo como algo positivo, es decir, o sea, el proceso de maduración de un destilado se acelera justamente incorporándole colorantes como el caramelo y saborizantes como la vainilla. Bien, además de, si tú le agregas, por ejemplo, para todos los bartenders que en su casa quizás tengan una barrica de roble americano chiquitito de 2 litros, 3 litros, por ejemplo, le pueden agregar
chips de barrica de roble, y ese añejamiento va a ir mucho más rápido, ¿bien? Porque no está la barrica entera, es la misma barrica, pero en chips, lo que hace que la maduración sea mucho más rápido, tal cual como cuando en Sumeria, en el año 8000 antes de Cristo, se empieza a descubrir la cerveza y se dan cuenta que moliendo o triturando el grano, la fermentación iba a ser mucho más rápido. Es solamente esa apreciación, ¿bien? Entonces, para poder, digamos, terminar, ¿cierto?, con el tema de no es justo. ¿Qué no es justo? Horrible, es un crimen. No, criminal. Perfecto, ya. Oh, sí, terrible, ¿no? Oye, chicos, que me encanta, genial la interacción que estamos teniendo. Súper. Exactamente, señor David Aravena. Ahora me acordé de tu nombre. Eso es porque para los dueños la pega al bartender es mal vista. Primero, no es una profesión reconocida, entre nosotros sí, pero el mercado no lo reconocen. Mira, yo creo que vamos a hacer un directo para eso, lo voy a dejar acá inmediatamente, ¿cierto? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela, Escuela Bartender de Chile, nos encargamos mucho de hablar y enseñarle y educar a los alumnos en cuanto al código del trabajo. Bien, es algo que no se enseña en Chile, nosotros lo hacemos lógicamente porque es súper esencial que un bartender entienda y sepa cuáles son sus deberes y sus derechos. Es súper importante, ¿bien? Eso además hace que justamente haya un respeto mutuo entre el trabajador y el empleador. Y bueno, un contrato justamente es un respaldo tanto para un trabajador como para un dueño de local, ¿bien? A mí me emociona mucho hablar de eso porque simplemente puedo exponer, por ejemplo, mi caso o cómo fue mi carrera como bartender, ¿cierto? Cuando trabajaba en bares y podemos conversarlo. Bien, yo creo que si nos queda tiempo al final de este video vamos a hacerlo. Ya, entonces, vamos a ir avanzando. Lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? ¿Qué tal, Daniel y Gerardo? Mucho gusto, muchas gracias por estar acá. Lo que vamos a conversar ahora, ¿cierto? Estamos viendo justamente el limón que vamos a trabajar. Por ejemplo, yo les comentaba que en el norte de Chile la mayoría de las personas trabaja con un limón sutil, que es el limón verde de tamaño mediano, que lo pueden encontrar en cualquier supermercado, en cualquier frutería, en La Vega, en Lo Valledor, por ejemplo, si quieren comprar por mayor, o en cualquier almacén, sobre todo en el centro de Santiago, por ejemplo, o dejémoslo en cualquier supermercado, ¿bien? La diferencia está en que ese limón, ¿cierto? Es mucho más, o sea, es más pequeño que el limón amarillo. El limón amarillo es mucho más grande, por ende puede tener mucha más cáscara. El limón sutil por lo general es como un limón que yo le llamo estandarizado, porque tú lo puedes comprar en Arica, lo puedes comprar en Puerto Montt, por ejemplo, y siempre va a tener la misma característica. Y es súper esencial. Sí, por supuesto, sí, o sea, yo te entiendo, si no estoy, digamos, discutiendo eso, de hecho lo estoy complementando. Pero yo tengo, claro, mi apreciación totalmente diferente y completa en base a eso. Pero creo que en este momento, o yo me demoraría quizás media hora en hablar justamente eso para que quede claro. Pero si hacemos un compromiso y lo dejamos para el siguiente live, yo encantado conversamos con documento en mano y con todo lo que a ustedes les va a servir justamente para su vida laboral. Bien, eso es súper importante. En este caso estamos hablando del limón para poder seguir avanzando en la construcción de un buen pisco sour. Video que van a poder ver mañana en nuestro canal de YouTube a esa hora de las 7 o 8 de la tarde. Vamos a tener un nuevo estreno justamente con un cóctel como el pisco sour. Bien, entonces tenemos que elegir el cítrico para salir, por favor, de acá. Mira, el limón amarillo no tengan ningún problema. Lógicamente que va a ser un limón más suave, va a ser un limón más ligero en cuanto a la densidad, ¿cierto? Y el sabor, bueno, es lo que vas a obtener, un cítrico, pero a mi gusto es un poco más dulce que el limón sutil. Bien, por ejemplo, si lo llevamos de una escala desde el 1 al 10, el limón sutil te va a entregar una citricidad entre 8 o 7, por ejemplo. Pero el limón amarillo, yo creo que su margen va a ser de 5. Bien, eso es cuando uno compara. Cuando tú tienes solamente limón amarillo, el limón amarillo está espectacular, no hay ningún problema con eso. Pero estamos comparando, bien. Entonces, desde mi punto de vista, yo preferiría que los bares, ¿cierto? Y los bartenders puedan trabajar con limón sutil, bien. Sin embargo,
En cuanto al costo, por ejemplo, ahora estamos entrando ya al invierno y ahí los costos suben. Entonces, por ejemplo, en el invierno yo creo que los bares deberían trabajar, los que no tienen acceso, ¿cierto? Como a un, digamos, a comprar constantemente, como los chicos en Castro, por ejemplo, que estábamos mencionando, el Almud, el Cunge, el Diosa, ¿cierto? El Balmaceda, muchos más. Yo creo que ellos debiesen trabajar con limón amarillo durante todo el año. Bien, y por ejemplo en el verano poder potenciarlo con limón sutil, porque es mucho o más o mucho de, perdón, o de más fácil acceso. Bien, entonces yo creo que hay que aprovechar mucho las cualidades endémicas, ¿cierto? Y de terruño que tenemos, por ejemplo, en nuestro territorio nacional. Como yo les decía, cuando fui a Iquique, me sorprendió que el limón sutil haya sido tan barato. En realidad, yo decía, pucha, ¿por qué yo siendo una persona de Osorno, por ejemplo, que ahora vivo en Santiago, pero entiendo también cómo se ha, digamos, distribuido este tema a lo largo de Chile? Me gustaría que los bartenders quizás de Castro, de Puerto Montt, de Puerto Varas, de Coyhaique, ¿cierto? De Chaitén, puedan tener la posibilidad, por ejemplo, de trabajar con un limón sutil, pero no siempre es así. Bien, entonces en este caso vamos a hablar justamente de la estandarización. Bien, entonces en base a eso vamos a conversar justamente y llegar a un buen punto que un buen limón para poder trabajarlo sería el limón amarillo, por ejemplo. Bien, entonces vamos a dejarlo acá. Bien, limón amarillo, porque no solamente estamos hablando de un territorio en especial, estamos abriendo un poquito la cabeza y entendiendo lo que pasa a nivel nacional. Bien, por eso les voy a ir haciendo el reforzamiento cuando también nos invitaron a estandarizar el pisco sour en Chile. Bien, que yo no estuve de acuerdo justamente con el tema de la cristalería, pero ya vamos a llegar allá. Bien, entonces es limón amarillo. Súper bien. Ya, la International Bartenders Association dice, dosifica, o mejor dicho, si ustedes, por ejemplo, comienzan a buscar, ¿cierto? En el manual de la IVA, se pueden dar cuenta que las cantidades, por ejemplo, de jugo de limón corresponden a 30 mililitros. Bien, y las cantidades de, ¿cómo se llama? Las cantidades de azúcar corresponden a 20 mililitros. Entonces quiero que me digan, por ejemplo, qué cantidad de dulce le agregan ustedes a un pisco sour, por ejemplo. Eso es súper importante, ¿ya? Aprovechar lo que tenemos a mano y poder potenciarlo, claro, o sea, el concepto endémico. Yo creo que acá hay algunas personas que van a estar en el torneo, quizás que se va a estar jugando en Iquique, pero obviamente es un torneo online. Bien, bueno, yo también voy a ser jurado de ese torneo, pero voy a ser jurado solamente en la final. Bien, así que jueguensela para que nos veamos también en esa instancia. Y eso es lo que trata de justamente potenciar el torneo, ¿bien? Que es justamente lo endémico. O sea, por ejemplo, si vamos a trabajar con una carta de bar, es lo que yo le recomiendo a cada establecimiento, a cada dueño local, por ejemplo, que es justamente trabajar con un esquema de 10 kilómetros quizás a la redonda, de donde yo puedo obtener, ¿cierto?, todos mis insumos. Eso es súper importante porque también es importante tener el concepto, ¿cierto?, muy claro de lo que es la huella de carbono o la huella de carbón. Bien, eso es súper importante analizarlo porque nosotros no queremos, ¿cierto?, que justamente, eh, no sé, sea un tema que no se pueda controlar. O sea, eh, no creo que sea muy necesario, por ejemplo, traer canela desde China si podemos obtener canela acá. Entonces yo creo que por ahí va, porque desde que llega la canela de China hasta Chile, por ejemplo, todo ese trayecto es contaminación. Entonces no creo que sea muy... Ah, tenemos una pregunta. A ver, primero, dice 45 mililitros de 2 por uno. Ya, 2 por uno. Depende de la goma, si es uno por uno o uno por dos. Bien, tenemos tanto para hablar, chicos. Eso es súper, súper importante. Ya, mira. Primero,
Entender que el limón vamos a sacarlo desde el zumo. Bien, una recomendación para todos ustedes. El limón, ¿cierto? Tendrían que... Ya, ahí está, bien. El limón ustedes tienen que sacarle la piel antes de exprimirlo. Bien, tengan siempre consideración con eso. Sáquenle la piel al limón. Después les voy a comentar por qué. O sea, cada persona, por ejemplo, que hace un cóctel, ¿cierto? Toma el limón, lo corta en la mitad, exprime y después lo desecha. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Se han dado cuenta quizás cuánta basura o cuánto desecho orgánico ustedes están gastando, por ejemplo, a la semana? ¿Han pesado la basura orgánica, por ejemplo, de cuánto es lo que están gastando en cuanto a desecho, por ejemplo, de las cáscaras de piña, de las hojas de piña, de la cáscara de limón, de la cáscara de naranja, de pomelo, de los tallos de menta, etcétera, etcétera, etcétera? Eso solamente se corrige, ¿cierto? Esto solamente se corrige sacándole la piel al limón y dejándola en una maceración con vodka. Por ejemplo, si ustedes tienen una malla de limón para exprimir, sáquenle las pieles a todos los limones, ¿cierto? O las que más puedan ustedes, exprímanlo y esas cáscaras déjenlas en un recipiente, ¿cierto? Y agréguenle vodka o agréguenle algún destilado neutro para hacer una maceración. Y de ahí podemos utilizar esas pieles para hacer, por ejemplo, perfumes de aceites esenciales. Podemos hacer también licores, como un limoncello, por ejemplo. Y, bueno, jarabes, ¿por qué no? Obviamente sin el alcohol, ya que eso es súper, súper importante. Entonces, yo creo que eso es súper, súper importante con el limón, ¿ya? Hay una pregunta que me decían, ¿el limón esmeralda es lo mismo que el sutil? Bueno, mira, acá tenemos 4 variedades de limón que son súper interesantes. Mira, por ejemplo, tenemos el limón Tahití, bien. Tenemos el limón sutil, el limón criollo que ocupan mucho en Perú y el lima limón. Dice que es cáscara dura, tiene abundante semilla y su tamaño varía entre mediano y un poco grande. ¿Ya? Entonces yo creo que la apreciación que uno puede decir es que el esmeralda es muy parecido al del sutil. Yo no lo había escuchado con ese nombre en realidad, siempre he trabajado con limón sutil, al cual en Perú se le llama criollo, por ejemplo, que es lo más parecido. Tenemos a una persona acá que es de Perú, que es Diego, ahora viviendo en Orlando, Florida, que ojalá si escucha esto nos pueda comentar, por favor, para poder potenciar, ¿cierto? Si es... digamos, se llama limón criollo. Lo que pasa es que el limón sutil es una familia y de ahí se divide en las ramas. Por ejemplo, limón sutil Tahití, limón sutil criollo, limón sutil esmeralda, limón sutil tanto. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Bien? Por eso que nosotros siempre lo conocemos como limón sutil solamente. ¿Ya? Dice, chips de limón después de hacer óleo saccharum. Buah, perfecto. Bueno, sí, el óleo saccharum sí, o sea... Es una práctica que es súper interesante de poder hacerla. Yo creo que cada vez se ha visto menos en las barras. Yo creo que se pudiese ocupar mucho más como para instancias como un torneo, por ejemplo, o como alguna presentación o algo en una carta de bar. No sé si sería muy conveniente. Bien, igual me gustaría quizás tener un cóctel con eso, pero digamos que una apreciación importante es de que tendrías que tener la consideración de hacer el óleo saccharum para estandarizar el servicio y si tienes una carta estacionaria de 6 meses, por ejemplo, tienes que tenerlo 24/7, por así decirlo. Bien, no hay ningún problema, si en realidad es solamente machacar, ¿cierto? Y extraer los aceites y después mezclarlos con azúcar y otros elementos más. Bien, entonces en el punto del cítrico yo creo que estamos check. Bien, si ustedes están en el sur de Chile, yo les recomiendo el limón amarillo. Si ustedes están en Iquique, Arica, Calama, no tienen nada que hacer, van a tener que ocupar el limón sutil, lo cual está perfecto también porque te va a entregar un cromático diferente al cóctel. Va a ser un cóctel mucho más bonito también porque el limón amarillo digamos, en cuanto a color es mucho más pálido. Bien, entonces por ahí vamos a ir viendo también cómo cambian las cosas. Dieguito no responde, dice, no, el sutil más parecido al Tahití. Claro, el criollo sí como sutil, pero más pequeño y con semilla, pero más sabroso, claro. Lo que pasa es que el limón amarillo es el limón amarillo, pero el limón sutil, por ejemplo, tiene justamente esas ramificaciones que ya estábamos conversando, lo cual hace cambiar entre más semilla, más aromático, más carne, menos carne. Carne le llamamos justamente la pulpa, bien, para que lo tengan presente.
Ya, vamos a pasar entonces al tema de endulzar un pisco sour. Bien, para endulzar un pisco sour, había una pregunta ahí que nos hacían, que si preferíamos, por ejemplo, azúcar flor o preferíamos sirup simple. Bueno, yo les voy a comentar para todos los que están viendo este video, ¿cierto? Justamente el sirup simple es lo que ustedes deberían utilizar en su bar. El sirup simple, como su nombre lo indica, es el más simple de los jarabes o syrups, ¿cierto? Que van a utilizar ustedes en su bar. Y eso se hace de una manera muy simple, que es una parte, bien, no en cuanto a volumen, una parte de azúcar granulada y una parte de agua caliente, bien. Obviamente que esa agua tiene que ojalá haber hervido si lo van a trabajar en hervidor y si lo van a hacer, por ejemplo, en una cocina a inducción, a medida que se vaya diluyendo el azúcar. Recuerden que el agua bulle a 100 grados, entonces de ahí empieza a romper hervor, como se dice. Y algunas personas, por ejemplo, rompen hervor y de ahí apagan inmediatamente la olla, por así decirlo, o la estufa o la cocina a inducción. Bien. Entonces, digamos que una de mis apreciaciones para poder hacer un buen jarabe, cuando es simple, cuando no tiene ningún botánico, ¿cierto? Es que tengan, por ejemplo, una parte, puede ser un recipiente grande, ¿cierto? O pequeño, lo que ustedes quieran, pueden ser 2 tazas, puede ser recipientes, chicos, no nos compliquemos con eso, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo este recipiente, bien, voy a agregarle aquí completamente esto con azúcar y aparte la misma cantidad de agua caliente y lo voy a mezclar y voy a hacer justamente que se disuelva de buena manera el azúcar. Bien, entonces cuando nos encontramos, por ejemplo, con preguntas como el azúcar flor, tenemos que entender de que el azúcar flor ya no se utiliza en coctelería. Bien, el azúcar flor de hecho nace para repostería, no para coctelería. ¿Por qué? Porque justamente tiene componentes, ¿cierto?, que no son aptos para el consumo incluso del humano. Ya se los voy a comentar, o sea, no es algo tan trágico tampoco. Pero, por ejemplo, el azúcar flor es 200 veces más dulce que cualquier endulzante natural o cualquier endulzante que ustedes conozcan. Eso quiere decir que si ustedes agregan una cucharada de azúcar flor versus una medida de 30 mililitros, por ejemplo, de sirup simple, vamos a tener un gran problema porque el azúcar flor va a ser mucho más dulce y entendiendo que los sabores se clasifican en nuestra lengua, ¿cierto? Ya sea desde el comienzo o de los laterales hacia adentro y el de atrás, por ejemplo, que es el amargo, bien, o la parte trasera de nuestra lengua, siempre el primer sabor que vamos a tener en la punta de la lengua, bien, con ese sector de ahí, es justamente el dulce. Por eso que desde los años 80, incluso más hacia atrás, la gente ha tomado pisco sour como un aperitivo sin saber que no era un aperitivo porque era muy dulce. Yo conozco bartenders que algunos le agregaban una cucharada sopera, por ejemplo, en pisco sour, otros le agregaban 2 cucharadas colmadita o 2 cucharadas rasa. Para que ustedes se den cuenta que nunca hubo una estandarización en cuanto al azúcar que se utilizaba. Entonces, a mi parecer, el pisco sour que era más rico era el más dulce nomás. Pero el pisco sour nunca ha sido dulce en realidad. Entendamos una cosa. Hoy en día la International Bartender Association, por ejemplo, dice que el pisco sour tiene 60 mililitros de pisco. O sea, 2 onzas. Bien, de ahí tiene la mitad de eso, o sea, la mitad de esa cantidad con jugo de limón y 20 mililitros de jarabe simple o sirup simple. ¿Qué quiere decir los 20 mililitros? La IVA hace mucho tiempo dice y menciona lo siguiente: cada aperitivo es un cóctel que se construye desde los 20 mililitros de azúcar hacia abajo. Es decir, si tú, por ejemplo, crearas, solo por dar un ejemplo, un Aperol Spritz y le agregas 30 mililitros de azúcar, por ejemplo, ya no entraría en la categoría de aperitivo, aún siendo que su clasificación como botella es un aperitivo. Bien, entonces, una de las diferencias súper importantes entre sirup simple y azúcar flor es que el azúcar flor es 200 veces más dulce que cualquier endulzante. Segundo, no es hidrosoluble.
O sea, ustedes pueden hacer cualquier cóctel que tengan o que cualquier cóctel que quieran, incluso agitado o incluso en una licuadora con azúcar flor, y se van a dar cuenta que a los 5 o 10 minutos de reposo de ese cóctel ya listo, se va a agrupar toda el azúcar flor que por, digamos, gravedad tiene que ir bajando porque es como un polvillo que no se disuelve. Entonces todo ese sedimento va a quedar justamente en la parte inferior de la copa, y eso hacía que copas, por ejemplo, flauta, hace tiempo atrás o siempre en realidad hayan quedado con un conchito de azúcar al fondo, y eso es complicado en realidad ya para poder lavarlo bien, ¿cierto? Para poder hacer una higiene o una buena higiene de un vaso. Entonces ahí no sé si el problema era con el azúcar flor o con la copa. Bueno, lógicamente con el azúcar flor y además la copa. Ya se lo voy a explicar. Bien. Eh, ya, perfecto. Vamos a ir leyendo también algunos. Sí, el costo es mucho menor. Mira, tengo un ejercicio que les voy a dar muy simple. Me pasó una vez que yo me tocó hacer una asesoría a tres bares de manera simultánea. Eran tres bares increíbles. O sea, uno de ellos al día, no sé, en ese tiempo, por ejemplo, vendían aproximadamente 100 millones de pesos mensuales. Bien. Entonces, ¿por qué una persona que vende, no que gana, bien, porque la utilidad es diferente, pero una persona que gana o vende, o sea, perdón, que vende 100 millones de pesos al mes, contrataría una asesoría, por ejemplo? Bueno, lógicamente para poder seguir mejorando. Pero, por ejemplo, una de las cosas súper importantes que nos dimos cuenta fue que cuando hicimos una auditoría llegando al local, por ejemplo, se utilizaba, primero que todo, mucha azúcar flor. Eran cajas y cajas y cajas y cajas que se compraban azúcar flor. Bien, o sea, yo cuando vi eso, inmediatamente supe que no tenían, digamos, algún parámetro, ¿cierto?, para poder hacer coctelería de buena manera. Entonces, eso se mezcló también, como por ejemplo, una vez que cuando fuimos a hacer una auditoría a la parte de la bodega y nos dimos cuenta que de acuerdo al inventario de compra, con el inventario que había pasado un mes solamente desde esa adquisición, porque imagínense un local que vende 100 millones de pesos, imagínense los pedidos semanales en cuanto a dinero que tienen que hacer, por lo menos entre 4 a 6 millones de pesos semanal. Bien, entendiendo que sea un cuarto desde toda la venta, ya eso quiero que lo tengan graficando. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que en esa auditoría faltaban 93 cajas de Corona. Eso quiere decir que algo estaba pasando ahí y no era muy bueno en realidad. Los tipos estaban ganando mucho dinero, pero no de la mejor manera, porque estaban perdiendo mucho más. Entonces, bueno, centrándonos en el pisco sour, a mí los bartenders me comentaron una cosa súper importante y estamos analizando el costo, ¿ah? Ellos me decían, sí, mira, yo llevo acá 6 años trabajando, yo llevo acá 4 años trabajando, yo llevo 5 años trabajando acá. Una cosa que me sorprendió mucho y por eso me he dado cuenta que la gente no renuncia a los trabajos, sino que renuncia a los ambientes negativos. ¿Por qué una persona que sabe, por ejemplo, que no están al día en cuanto a tendencias, en cuanto a preparaciones, tenía mucha reunión porque se perdían muchos productos y ellos seguían trabajando ahí? Entonces eso me hizo entender que justamente la gente cuando se siente bien es cuando las relaciones están bien. Entonces, ¿cuál era el punto? El punto es que ellos me decían, mira, yo llevo 6 años trabajando acá, por ejemplo, y no he tenido ningún aumento de sueldo. O sea, nunca me han aumentado el sueldo, o no me pescan, no me escuchan, etcétera. Y justamente trabajamos el ítem del azúcar flor. ¿Por qué? Porque entendiendo que una caja, por ejemplo, costaba, no sé, tenía un costo, lógicamente, de esa caja yo les preguntaba a los administradores, ¿cuántas cucharadas de azúcar ustedes dosifican, por ejemplo, cuando hacen un cóctel? Y me decían, no, yo le echo 2, yo le echo 3, y yo quise ver cómo era el servicio, por ejemplo, y el servicio era, pero avasallante, o sea, avasallador, porque eh, mucha venta, o sea, venta, cóctel, mojito con azúcar flor, pisco sour con azúcar flor, margarita con azúcar flor, todos los cócteles con azúcar flor y la gente estaba contenta. Entonces, ¿qué era lo que nosotros íbamos a hacer? Era un desafío totalmente
complicado, ¿cierto? Llegar a un bar donde todo era normal, donde todo era aceptado, donde todo era normalizado. Entonces yo sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo. Bueno, ¿cuál fue el punto? Empezamos a comparar, ¿cierto? Lo que costaba comprar 1 kilo de azúcar granulada blanca y 1 kilo de azúcar flor. Bien, los precios andan similarmente parejos, bien. Entonces, vamos a pensar ahora que ese kilo de azúcar flor es un Ianza, que es una de las mejores que podemos obtener en cualquier parte, ¿ya? Y también tenemos Ianza en azúcar flor, ¿bien? Entonces, eso es súper importante. Al momento de preparar un sirope simple, tú con 1 kilo de azúcar en base a la temperatura del agua, en base al sirope que quieres trabajar, entendiendo que es una parte por una parte, te va a entregar por lo menos 1,750 litro, ¿cierto? cc de justamente sirope simple. O sea, desde 1 kilo de azúcar tú obtuviste 1,750 litros. Y desde 1 kilo de azúcar, flor, tú no vas a poder doblar eso, porque de hecho justamente el azúcar flor, además de ser más dulce que cualquier endulzante, o sea, 200 veces más dulce que cualquier endulzante que existe en el mercado, no es hidrosoluble, además contiene aspartamo, que es un agente cancerígeno, que hay una batalla súper importante entre la OMS y los científicos, ¿cierto? Porque no han llegado todavía a un punto crucial de si el azúcar flor es buena consumirla para el ser humano o no es buena consumirla. Entonces, ustedes pueden buscarlo también, es súper importante que entiendan, pero en esta ocasión vamos a llegar a un punto donde el azúcar que vamos a utilizar para un bar es azúcar granulada, ya sea blanca o ya sea rubia, por ejemplo. Bien, entonces, esa es la otra apreciación. Tenemos ya los 30 mililitros de jugo de limón amarillo o jugo de limón sutil, dependiendo de dónde estés. Tenemos ahora 20 mililitros de sirope simple, es decir, una parte de azúcar por una parte de agua caliente. Hasta ahí todo bien. Entonces, cuando un cliente, por ejemplo, te pide un pisco sour, ¿cierto? La primera pregunta que tú tienes que realizar como bartender, como personal de servicio, como administrador, como cualquier persona que te tocó iniciar una venta, es justamente cómo le gusta el pisco sour. Chicos, analicen lo que sale de su boca. Pisco sour. ¿Qué significa sour? Agrio. ¿Es dulce? No. ¿Es cítrico? No. Es la mezcla entre dulce y cítrico. Pero dado las apreciaciones de la IBA, International Bartender Association, es un cóctel que tiene que ser más cítrico que dulce. Por ende, 30 mililitros de limón y 20 mililitros de azúcar. Ya sobra una parte. Eso es importante. Así tiene que quedar. Ahora, no hay ningún problema si algún cliente te pide un pisco sour que sea un poquito más dulce o que sean partes iguales. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tú no vas a lograr cambiar un patrón de consumo a un cliente en la primera interacción. Eso no va a pasar nunca. Bien. De hecho, podría pasar, pero tendrías que ser muy afortunado. Entonces, la idea es tú trabajar con ese cliente o con ese invitado, ¿cierto? Y a medida que avanza el tiempo, bien, empezar a educar al cliente, ir cambiando los tipos de pisco, ir probando con diferentes tipos de limón, como decía, por ejemplo, Fabián, que él decía justamente que le gustaba hacer un mix de limones y estaba bastante bien también. ¿Por qué no? Es una opción, bien, o sea, limón amarillo, limón sutil, o la mezcla de los dos en partes iguales, en más amarillo que sutil, más sutil que amarillo. Bueno, ahí ya nos responderá, pero son opciones que ustedes pueden trabajar y pueden potenciarlas también, bien. Dice, inclusive la rubia es más saludable ya que es menos procesada. Sí, bueno, podemos conversar también de eso, es súper importante. Yo creo que todos estos tópicos se podrían analizar con uno. Imagínate que estamos recién en el jugo de limón y el sirope simple y ya llevamos casi 45, 50 minutos. Entonces, claro que da justamente para más análisis, ¿ya? De hecho, claro, o sea, menos procesada por supuesto, porque el azúcar granulada nunca ha sido blanca, por ejemplo. O sea, el azúcar para empezar nunca ha sido blanca. Empezando por eso, ¿bien? Fue algo que yo, por ejemplo, conversé, bueno, se lo voy a contar obviamente igual. Conversé con mi mamá, por ejemplo, y me decía, mira,
ella no le gusta el endulzante. Me decía, no, que es sucralosa, etcétera, porque hay sucralosa, stevia, está la tagatosa, por ejemplo, que está pegando hoy en día también harto. Esa es ideal para los diabéticos. Podemos conversar también por qué. Hola, Carlitos, ¿qué tal? Felipe, de Puerto Montt, mucho gusto. Y Cristian Iturriaga también. Oye, éxito en el torneo. Ya, éxito en el torneo. Y también Cantinero. Cantinero, ¿desde dónde nos visita usted? ¿De dónde nos está escuchando y viendo? Mira, una vez que hemos tenido y analizado, por ejemplo, el jugo